Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 47. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía era vencedor. Leímos este versículo. Al principio Saúl perdió las asnas y cuando fue a buscarlas se encontró con el profeta Samuel. Y Saúl era un hombre joven y hermoso, de hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y el profeta Samuel ungió con aceite a Saúl y se volvió el rey de Israel. Él era muy humilde. En este versículo que leímos hoy, dice, después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía era vencedor. Por lo regular, en nuestra iglesia, cuando vivimos la vida espiritual, cuando inician predicando el Evangelio, se levantan los salvos en el corazón de las personas que piensan, yo predico muy bien. El problema es que no es malo el hecho de pensar que yo predico bien. Pero cuando yo guardo ese corazón de que predico bien, entonces me vuelvo torpe en confiar en Dios. Y comienzo a fluir confiando en mí mismo y usando mi propia manera. Mientras que yo ministro a la iglesia, veo a muchos hermanos muy preciosos. Predicando el Evangelio, se levantan los salvos y la iglesia va creciendo. ¿Qué sucede? Empieza a enaltecerse su corazón y a confiar en sí mismo. Desechan a Dios y el siguiente paso es confiar en sí mismo y después Dios lo desecha. Y así he visto a muchas personas. Saúl es un buen ejemplo. Dios llamó a Saúl y le dio una gran fuerza y le dio la capacidad también para poder librar al pueblo de Israel. Pero su corazón se enalteció, se ensoberbeció y comenzó a vivir siguiendo su propio corazón y su propia ambición. Cuando iniciamos este camino del Evangelio, es algo muy precioso. Pero hay una realidad. Cuando desde un principio le va bien en el ministerio, en su corazón se forma la confianza. Yo predico bien, mi iglesia crece y después ya no sirve al Señor, sino que se sirve a sí mismo y no consulta al Señor, no sigue la palabra ni la voluntad de Dios. Y eso sucede muy a menudo. Saúl fue el rey establecido por Dios. Él era humilde y era muy precioso. Hoy leímos aquí en esta palabra, hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía era vencedor. Dice aquí, después de haber tomado posesión del reinado de Israel, a donde quiera que se volvía era vencedor. Desde el momento que Saúl se hizo rey, le iba muy bien. Él tenía que clamar al Señor, tenía que orar y mirar al Señor, pero él fue perdiendo esta oportunidad. Y confiando en su propio pensamiento, también cuando atacó a los amalecitas, Dios le dijo que matara a todo, ovejas, ganado, hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Sin embargo, él perdonó a lo mejor de las ovejas y del ganado engordado. Y podemos ver que eso encendió la ira de Dios y fue desechado por Dios. Mientras que yo anuncio el Evangelio, en ocasiones se levantó el pensamiento de que yo estaba haciendo bien.
y me enaltecí y fui reprimido por Dios y avergonzado también en varias ocasiones. Mirando atrás, eran incidentes muy pequeños, pero por el hecho de haber recibido la salvación, yo estaba satisfecho y mi corazón se enaltecía. Ahora tengo mucha edad, aún ahora, si yo confío en mí mismo, ¿qué sucedería? Algo temible. Satanás constantemente nos dice, lo hiciste bien, predicaste muy bien el Evangelio, todas las personas te quieren y por medio de ti muchas personas están recibiendo la salvación. Constantemente Satanás nos dice esto. Yo no lo hice, fue por la gracia del Señor, yo no soy nadie. Sería tan bueno tener este corazón. Pero ¿qué decimos? Es verdad, yo lo hice. Y empezamos a reconocernos. Y después, aunque tratamos de hacer bien, aunque tratamos de humillarnos, ya no podemos. Al principio en nuestra iglesia, varios hermanos que se alejaron regresaron y eso me da mucho gozo y alegría. Pero ellos decían, yo pensé que estaba haciendo bien, yo pensé que iba bien en la iglesia. Pero como yo pensaba que estaba bien, no necesitaba confiar en Dios y me concentré en seguir mis pensamientos. Un día vi que ya estaba lejos de la iglesia por seguir mi ambición, decían. Saúl fue un hombre muy humilde y por eso Dios lo levantó como rey, pero después de que se hizo rey, hubiese sido tan bueno que él se hubiese humillado ante Dios. Pero él era un hombre capaz, no necesitaba humillarse y salir a Dios, y se desvió del camino de Dios. Cuando nosotros recién iniciamos anunciando el Evangelio, muchas personas prometieron entregar su vida al Evangelio. Ahora yo no sé dónde están todos ellos. Yo también. Por ser inútil, sigo aquí. Si yo tuviese algo de capacidad, fácilmente habría seguido mi pensamiento. Y Saúl era un joven humilde, hermoso, de hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Por eso a él se le dificultó confiar en Dios. ¿Qué es lo que más teme un evangelista? No cuando hace mal, sino cuando hace bien. En ese momento, humillando su corazón, se vuelve un siervo inútil y comienza a orar buscando la gracia del Señor. Siguiendo su propia ambición y su propio pensamiento, finalmente Dios no lo puede usar. Y a la mayoría le ha pasado esto. Cuando un siervo de Dios tiene esta debilidad, rápidamente Dios lo desecha. Convirtámonos en siervos inútiles. El Dios que me salvó, el Dios que me permitió conocer este Evangelio, a este Dios entreguemos nuestro corazón y nuestra vida. Y yo estoy seguro que nuestra vida será bendita. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos. Y a donde quiera que se volvía, era vencedor. Y a donde quiera que se volvía, era vencedor. Esto era algo asombroso. Pero esto enalteció el corazón de Saúl e hizo que se alejara de Dios. Las personas que no ministraron bien piensan así, pero los que ministran bien fácilmente pueden pensar como Saúl, estoy haciendo bien. Humillemos nuestro corazón y vivamos solo levantando al Señor. Espero que se manifieste la gloria del Señor en su vida personal durante mucho tiempo. Gracias.